de estos seminarios, 7 años, yo aspiro a que terminemos una década juntos con el tema de liderazgo avanzado. Este es el módulo número 8 del 2021 y vamos a recesar hasta el 13 de febrero, que es sábado del 2022. ¿Cuándo volveremos otra vez a la práctica? El sábado 13 de febrero del 2022. Y recesaremos para que coger un descanso y recuperarnos y volver a empezar. Así que, y todos los materiales los van a tener. Ustedes saben que nosotros hemos repartido todos estos materiales con amor y con deseo de que puedan hacer una contribución. Y seguiremos haciendo lo propio en el 2022. Pero debido a lo que está sucediendo en el país, quiero hacer una introducción porque uno no puede pasar esto desapercibido de lo que está sucediendo en el país. Y todas las noticias lo que nos dicen es que tenemos personas y hay líderes que se han quedado flacos y cojos en su plataforma de discernimiento. Cuando usted mira las noticias, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí, que hubo unas personas, lo decimos con solidaridad y amor de prójimo, ¿verdad? Que tuvieron dificultad en su juicio crítico y en su discernimiento. Y la palabra discernimiento en la Biblia lo que quiere decir es capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Por eso es que a veces uno tiene que pedirle a Dios que ayude a uno para que fortalezca la plataforma de discernimiento que necesitamos para encarar la vida. Hay un libro viejo de 2004 que se publicó nuevamente en el 2017. Dos autores probablemente de las dos columnas principales en la teoría de liderazgo en el siglo XX y en el siglo XXI. Estamos hablando de Noel Tichy, T-I-C-H-I, Noel Tichy y Warren Bennis. Noel Tichy es el creador del constructo de los líderes que se tienen que hacer enseñables. Y Warren Bennis es el creador del concepto de que los líderes necesitan ser accesibles, ser abordables y ser presenciales. Y ellos vienen toda su teoría de más de 30 años con el concepto de enseñabilidad, teachability, y el concepto de approachability, ser abordables, y el concepto de presencial. Entonces, un punto importante que quiero enfatizar a manera de introducción en el día de hoy es que todos los días es un día de juicio y de discernimiento para los mejores líderes. Y quiero enfatizar esa premisa dura de trabajo. Todos los días, fíjense que no estamos diciendo algunos días, todos los días es un día de discernimiento y de juicio crítico para los mejores líderes. Por eso es que en un contexto de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad y de muchas demandas conflictivas, el juicio crítico y el discernimiento determina el destino y el rumbo de los líderes y por consiguiente de sus organizaciones. Así que un punto que quiero en esta introducción enfatizar es que los líderes tienen que adoptar llamadas de juicio crítico cuando hay muchas cosas en juego y el camino adecuado no resulta obvio.
Por eso es que los líderes tienen que cultivar la disciplina de ejercitar el juicio crítico adecuado, porque hay muchas cosas en juego. Y el juicio crítico, el discernimiento, la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, particularmente en las áreas grises. El juicio crítico es la esencia del liderazgo en el siglo XXI. Es la adopción de decisiones informadas y con sabiduría que casi siempre apunta a 3 dominios. El primer dominio, esas decisiones tienen que ver con gente. El segundo dominio, esas decisiones tienen que ver con formulación de estrategias, cursos de acción para movernos hacia adelante. Y el tercer dominio es enfrentar crisis. Por lo tanto, el punto que quiero enfatizar en el ejercicio del juicio crítico y del discernimiento, los líderes tienen que estar pendientes a la gente con la que trabajan, a las estrategias que formulan y evocan y a las crisis que tienen que encarar. Eso lo elabora muy bien Noel Tichy y Warren Bennis en el libro este que le dije que era del 2004 y hay una versión nueva ahora del 2019 que se titula Judgment. Es un libro de gran profundidad. Es una obra exquisita y bien detallada. Se los recomiendo a los que les gustan de esta literatura. Judgment, en su versión actualizada. Así que el juicio sabio del liderazgo se apoya en el conocimiento contextual y situacional de la realidad, en estar alerta a la red social en la que está involucrado el líder, en estar pendiente a la organización, a la institución para la que trabaja y obviamente a los clientes, los stakeholders, las comunidades y el país en su dimensión mayor. Pero con esto lo que quiero enfatizar a manera de introducción es que adoptar decisiones críticas, llevar a cabo juicios y discernimiento adecuado es el trabajo principal y esencial del líder. Punto. El trabajo principal del líder, adoptar decisiones críticas y demostrar discernimiento en todas las cosas que hace diariamente. Cuando se lleva a cabo ese juicio crítico, ¿verdad? Que es sabio, lo otro poco importa. Pero sin juicio crítico, ninguna otra cosa es más importante que esa disciplina. Y quiero decir que hay mucha evidencia para establecer que el éxito de largo plazo de un líder es la consecuencia principal del juicio crítico ejercitado con sabiduría. Por eso es que los líderes eficaces son aquellos que pueden diferenciar entre lo importante y lo trivial. Así que los líderes eficaces concentran en asegurar que los juicios críticos que se llevan a cabo producen decisiones correctas y producen juicios correctos. Por lo tanto, hay que estar pendiente a la ejecución de esas decisiones. Por eso es que los líderes con discernimiento cultivan y manejan las relaciones con la gente y se alinean y se movilizan con su equipo para cristalizar un sistema de apoyo. Porque es interesante, en el Evangelio, una de las cosas que decía el psicólogo del Nuevo Testamento, Pablo, siempre decía, aseguren que le ayudan al que tiene dificultades para que no se pierda. Por lo tanto, una responsabilidad del equipo de trabajo es ayudar a que el líder
tome decisiones con juicio crítico y con discernimiento. Y la última prueba del liderazgo efectivo es el desempeño. La última prueba del liderazgo efectivo es el desempeño. Y cuando uno se está planteando el discernimiento y el juicio crítico llevado a cabo para fortalecer el desempeño, uno tiene que preguntarse, ¿hemos sido valerosos al tomar estas decisiones? Segundo, ¿hemos actuado con integridad? Tercero, ¿hemos adoptado decisiones con juicio crítico y con sabiduría? Y cuarto, muy importante, hemos sido hombres y mujeres con dedicación, respeto y dignidad en las cosas que estamos haciendo. La vara es bien elevada. Por eso es que uno tiene que buscar de Dios, porque solo, imposible lograrlo solo. Tenemos que buscar de Dios y pedirle que nos ayude en esa encomienda. Por eso es que los filósofos y los poetas a veces lo dicen mejor. Y a veces los filósofos y los poetas dicen, lo inevitable es lo que sucede cuando se dejan las cosas al azar, a la casualidad. Y por consiguiente, cuando uno deja las cosas al azar, la realidad es lo que nos impacta como si fuera una sorpresa o como que parece algo absurdo. Por lo tanto, el punto que quiero, terminando esta introducción, compartir es que hay que educar y preparar a los líderes para que presten atención al equipo, a su red social, a las decisiones que adoptan con el propósito de lograr los resultados correctos. Adoptar decisiones con sabiduría es un proceso, no es un evento. Y los líderes adoptan decisiones en las áreas de gente, estrategia y manejo de crisis. Por lo tanto, cerrando esta introducción, les digo que un día común se puede convertir en un día importante si se toman decisiones con juicio crítico y con discernimiento. Y para asegurar que desarrollamos ese discernimiento, hay que invocar la presencia de Dios y pedirle que nos permita dar todo lo que tenemos. Y si tratamos un día común como un día especial, con la presencia de Dios, entonces el día se convertirá en grandioso. Así que, Dianely, esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Los líderes maduros que todos queremos y podemos ser. La clase 8 son materiales preparados con mucha coherencia, mucha investigación, mucha reflexión, mucho estudio. Y ese es el tema que terminamos en este año 2021. Los líderes maduros que todos queremos y podemos ser. El país necesita de líderes maduros. Y a veces los está buscando y no los encuentra. Por eso es que es muy importante el asunto de la madurez, Dianely, la madurez puesta en práctica. Ese libro a mano izquierda, de eso es lo que trata. ¿Cómo es que se pone en práctica la madurez en el contexto del trabajo? Estamos hablando de Paul White, un investigador sobre el tema de cómo transformar con eficacia una cultura y un escenario de trabajo. Y Gary Chapman, ya ustedes lo conocen, el de los 5 lenguajes del amor. Así que la madurez puesta en práctica implica siempre estar pendiente a la suavidad y a la calidad en las relaciones interpersonales. Acuérdense lo que hemos dicho, nunca hay razón para faltar el respeto y faltar la dignidad de un ser humano. Nunca hay razón. Por lo tanto, los líderes eficaces están pendientes a la suavidad en las relaciones, a mirar a la gente a los ojos para demostrar atención, concentración y focalización, expresar interés
y curiosidad en los compañeros de trabajo y en los otros seres humanos. Realizar un trabajo en equipo con calidad, sonreír. Eso es lo que quiere decir, tenemos que estar alegres. La alegría es un componente importante para hacer un buen trabajo. Apreciar al prójimo, a los compañeros de trabajo y obviamente reconocer cuando un compañero hace algo bien. Acuérdense que discutimos en uno de estos años las 4 P del reconocimiento. Tiene que ser pronto. El reconocimiento tiene que ser pronto. Tiene que ser proporcional a lo que se ha hecho. Tiene que ser público. Tiene que ser público y tiene que también ser privado. Así que muy importante reconocer cuando alguien ha hecho un trabajo adecuado. Aquí les presento este esquemático. Preparé este esquemático hace unos años para poder comunicar el mensaje de que vivimos tiempos donde es necesario ejercer un súper liderazgo. Es decir, dar la milla extra en el ejercicio del liderazgo y por consiguiente trabajar con claridad en el trabajo. Así que la lógica de esta lámina es que el liderazgo siempre se mueve para lograr las cosas e impartir claridad. ¿Y por qué hay que impartir claridad? Porque el mundo cotidiano siempre hay mucho humo, hay niebla y las cosas no se ven claramente. Por lo tanto, una de las responsabilidades del liderazgo maduro y efectivo es imprimir claridad a lo que se está haciendo para superar el humo, la niebla, la dificultad en la visibilidad de lo que está pasando en el contexto de la vida cotidiana. Y para lograr esa claridad en el ejercicio del juicio crítico y del discernimiento, hay 4 dimensiones integradas del ser. Dimensiones con las que tenemos que practicar. 4 dimensiones del ser. Primero, los líderes y los seres humanos tenemos que ser seres conscientes. Ser consciente lo que quiere decir me conozco a mí mismo. Tengo conocimiento de mi interior y de lo que está ocurriendo en mi contexto. Una responsabilidad para los líderes de estos tiempos es que necesitan practicar con la dimensión de su ser consciente. La segunda dimensión, que es muy importante, es el ser comunicativo. Una comunicación clara, descriptiva. Y en estos tiempos, para imprimirle claridad a lo que está ocurriendo, hay que ser generosos en la comunicación. Hay que ser abundantes en la comunicación. En otras clases hemos discutido la necesidad exponencial que tienen los seres humanos de mensajes y de información. Y lo que dicen los investigadores, que para los seres humanos nunca la comunicación recibida es suficiente. Por lo tanto, los líderes efectivos siempre están en continua comunicación. Y acuérdense lo que hemos dicho en otras ocasiones, esa comunicación tiene que ser clara, consistente y con cortesía. El tercer elemento del ser es el ser curioso, que implica que hay interés en las cosas nuevas, en las ideas nuevas, en el ejercicio de la creatividad. Y esta es la década donde en las ciencias sociales y en las ciencias organizacionales se le ha llamado la década de la necesidad de la innovación. El mundo ha cambiado y por consiguiente tenemos que hacer cosas nuevas. Y finalmente, muy importante, el ser apreciativo, que significa el ser agradecido, el ser que expresa gratitud abundante como una terapia cotidiana. Y al expresar agradecimiento y gratitud,
ese comportamiento inspira a otros seres humanos. Por lo tanto, recuerden aquí, para ejercer un liderazgo claro que supere la neblina, es importante trabajar con esas 4 dimensiones del ser. Y ese superliderazgo lo que implica es que se concentra en el propósito institucional. El propósito, lo que queremos hacer bien. Y el propósito es lo que le permite al líder y a su equipo de trabajo navegar a través de la neblina interpersonal. Y en las organizaciones la neblina se nutre de los cuentos, de los chismes, de las fantasías, de los juegos políticos y de las distorsiones. Por eso es que ejercer un liderazgo con juicio crítico, discernimiento y con claridad requiere de mucho esfuerzo para superar esa neblina institucional, esa neblina social de la distorsión que está en todas partes. Y obviamente eso implica abajo el ejercicio de un autoliderazgo, implica me tengo que manejar bien, ¿verdad? Juicio crítico, discernimiento, un conocimiento de mi interioridad para ayudar a otras personas en su desempeño y en su efectividad, en el logro de metas competitivas, aumentando la efectividad del desempeño, entendiendo la fusión y la desconexión y la diferenciación de la realidad que está ocurriendo en este mundo que vivimos. Pero estos son tiempos del ser curioso y del ser creativo, donde es importante la generación de perspectivas y entender lo que son distintos puntos de vista. De hecho, Noel Tichy, una de las cosas que dice Noel Tichy, la educación no es otra cosa que salir a compartir distintos puntos de vista para al final del día hacer sentido de la realidad que a veces se nos presenta sin sentido. Entonces, los líderes que quieren actuar con juicio crítico, con discernimiento y también imprimir claridad a lo que se está haciendo, tienen que hablar con verdad. El libro que lo hemos discutido en otras ocasiones, el libro de Wildowski, ¿verdad? Aaron Wildowski, Speaking Truth to Power. Y la verdad a veces tiene una dimensión objetiva, otras veces tiene una dimensión subjetiva, porque los seres humanos somos sujetos y tenemos premisas normativas, y tiene también a veces una dimensión intersubjetiva. Por eso es que hay que discernir y hay que descubrir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo que es la verdad y lo que no es la verdad, como un proceso, una dinámica de imprimirle claridad al ejercicio del liderazgo. Así que, repasando lo que dijimos en la clase anterior, repasando, 2 láminas para repasar lo que dijimos en la clase anterior. Todos tenemos experiencias de sufrimiento y dolor. Todos tenemos experiencias de sufrimiento y dolor. Pero lo que separa al ser humano maduro del que no lo es la habilidad de sufrir bien. ¿Y qué quiere decir sufrir bien? Abordar la experiencia complicada con ánimo de aprendizaje y de adquirir conocimientos y sabiduría y dejar recibir ayuda de otras personas que con solidaridad y relaciones nos ayudan a nuestro crecimiento. El aprendizaje siempre implica que vamos a recibir ayuda de otras personas. Ninguna persona, ningún líder es una isla. Y el distanciamiento es muy peligroso en la psicología del liderazgo, en la Biblia también.
El distanciamiento es muy peligroso porque cuando los líderes se distancian, entonces dejan de contar con el juicio crítico de sus compañeros de trabajo en torno a las decisiones que se van a adoptar. Y obviamente en la medida en que recibimos ayuda de otras personas, muy importante, la psicología del liderazgo, reciprocar a otras personas lo que hemos recibido con servicio y sentido de eficacia. Pero el punto aquí importante, recuerden, hay que demostrar y desarrollar habilidad para sufrir bien. Eso es lo que quiere decir aprender bien. Acuérdense, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser mejores seres humanos. Así que la próxima lámina nos dice, repasando, ¿verdad? Los líderes maduros y adaptativos, Noel Tichy, son enseñables. ¿Qué quiere decir enseñables? Están interesados en cosas nuevas y en explorar nuevos territorios y nuevas posibilidades, en aprender. Son emocionalmente seguros. Eso quiere decir, no ven todas las cosas como una amenaza o un reto a su autoridad y evalúan los cambios sobre la base del mérito y del conocimiento. Esos líderes maduros y adaptativos también son creativos, implicando por esto que cuando llegan los tiempos difíciles, ellos buscan las maneras de conseguir soluciones y resolver, poner las cosas en movimiento y asegurar que las cosas se hacen. Y en cuarto lugar, los líderes maduros y adaptativos siempre son serviciales. Eso lo que significa es que concentran en otras personas y en lo que pueden hacer para ayudar. Así que los líderes maduros se adaptan a sus equipos de trabajo. Y no como a veces se pensaba, que el equipo de trabajo se tiene que adaptar al líder. Son una visión burocrática, autocrática. Los líderes maduros son adaptativos. Y acuérdense la definición de Jean Piaget, uno de los padres de la teoría de inteligencia. Inteligencia es la capacidad de adaptación creativa a circunstancias cambiantes. Así que los líderes maduros crean una involucración que importa. Por eso es que es un contrasentido el liderazgo que se distancia o que se esconde o que se retrotrae. Los líderes maduros crean una involucración que importa. Y eso lo que significa es que van a compartir con la gente, con la comunidad, con el público, el conjunto de creencias significativas que suscriben al realizar su trabajo. Por eso es que el liderazgo maduro siempre es de apertura. Y en ese proceso hay que demostrar pasión. Hay que demostrar amor con lo que se está haciendo. La palabra, perdonen la palabra un poco vulgar que voy a utilizar aquí, los líderes tienen que demostrar que están enchulados y enchuladas con lo que están haciendo. El otro punto importante es que tienen que demostrar aprecio y apreciarse unos a otros. El demostrar aprecio es una condición sine qua non para el liderazgo efectivo. Implica también que se sacrifican y que están comprometidos con lograr los resultados y mejorar la realidad. Así que al integrar esas 4 dimensiones, se fortalece el desarrollo de un propósito común, una finalidad compartida, y empiezan a ocurrir cuando la gente se junta alrededor de una finalidad compartida, empiezan a suceder grandes cosas y suceden también milagros. Así que, repasando, los líderes maduros, recuerden esto, es muy importante, recuerden las noticias ahora. Los líderes maduros saben leer la realidad
el contexto y el terreno. Identifican en lo que hay que concentrar. Y el punto aquí que quiero enfatizar es una cuestión de lectura, es una cuestión de leer. ¿Leer qué? Leer gente, grupos, situaciones y estados anímicos. Y cuando los líderes fomentan la involucración, esto estimula la participación en los asuntos en los que se va a concentrar y se va a focalizar para lograr los resultados. Recuerden esta proposición científica. A mayor involucración efectiva, mayor es la productividad y la calidad del desempeño. La quiero decir otra vez, porque a veces como que la gente se olvida. A mayor involucración efectiva, ¿de quién? De los participantes en un escenario de trabajo, mayor es la productividad, la concentración y la focalización en los resultados que se están buscando. Así que los líderes se esfuerzan por definir lo que importa. Esa es una responsabilidad del liderazgo. Y me gusta expresarlo así, porque está colocado de una manera sencilla. ¿Qué hacen los líderes? Los líderes se esfuerzan por definir lo que importa aquí. Lo que hay que hacer que es importante. Y aquí voy a ir con cuidadito. Hay dos libros importantísimos que quiero compartir aquí con ustedes. Dos obras importantes, ¿verdad? Para contestar la pregunta, ¿dónde se recogen las cosas importantes? La contestación es, se recogen en los planes estratégicos. Y vuelvo a hacer la pregunta con una propuesta inicial. Los líderes se esfuerzan por definir lo que importa. Entonces la pregunta, ¿dónde se recogen las cosas importantes? Se recogen en los planes estratégicos. Y entonces a mano izquierda, ustedes ven el libro The Rise and Fall of Strategic Planning de Henry Mintzberg. Henry Mintzberg es uno de los gurús de la teoría de la organización y de la administración de empresas. Estamos hablando de un profesor internacional distinguidísimo, con una obra y una investigación profunda de décadas. Y escribió ese libro para hacer una crítica a las 10 escuelas de pensamiento en planificación estratégica. Y una de las cosas que él dice en ese libro, la planificación estratégica tiene que pasar de lo tradicional a lo necesario. Y la planificación estratégica convencional tiene que moverse para reinventar la realidad y reinventar las organizaciones. Por eso, las 10 escuelas de planificación estratégica, que se las voy a decir rápidamente, pero están en el libro y posteriormente, con mucho gusto, el que le interese, las podemos desarrollar. Pero las 10 escuelas de planificación estratégica son las siguientes. La escuela del diseño, que mira la planificación estratégica como un proceso de concepción de una nueva realidad. La segunda escuela de planificación estratégica, la escuela del planeamiento. ¿De qué se trata? De formular estrategias siguiendo un proceso formal. Tercero, la escuela del posicionamiento, como un proceso analítico para asegurar que se hacen planes para posicionar más competitivamente a la institución.
Cuarto, la escuela emprendedora de la planificación, que enfatiza la formación de estrategias como un proceso visionario para emprender unos caminos nuevos no tradicionales. Quinto, la escuela cognoscitiva. Eso es lo que quiere decir crear un plan estratégico para transformar los modelos mentales de los líderes y los participantes dentro y fuera de la organización. Número 6, la escuela del aprendizaje, que enfatiza el desarrollo de estrategias para encarar contingencias, sorpresas, rupturas y lo inesperado. Número 7, la escuela de la formación de estrategias como un proceso político y de negociación. Número 8, la escuela cultural, que lo que dice un plan estratégico en realidad no es otra cosa que un esfuerzo de transformar la cultura de trabajo para lograr resultados diferentes. Y número 9, la escuela ambiental, que enfatiza la formación de estrategias para reaccionar al contexto externo. Y finalmente, la escuela de la configuración, que enfatiza la formulación de estrategias como un proceso de cambio y transformación radical. Y esas son las escuelas tradicionales que Mintzberg dice, tenemos que movernos de lo tradicional a establecer lo que es necesario. En la actualidad, el paradigma principal de la planificación estratégica está a mano derecha. Ese paradigma no tradicional enfatiza la gestión de involucrar con alegría a los participantes, a la gente que tiene ideas, que tiene sabiduría para incrementar el desempeño y la productividad. Esta escuela de planificación lo que dice, hay que reinventar la institución, la organización. ¿Por qué? Porque el mundo externo cambió radicalmente y el diseño tradicional de la organización responde a otra realidad. Por lo tanto, esta escuela lo que dice, el cambio y la transformación estratégica requiere siempre de inventar nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevos esfuerzos y no simplemente reagrupar los existentes. Y esta escuela, la de reinvención, esta escuela hace como 5 críticas, que se las estoy diciendo de la mente aquí. 5 críticas a la planificación estratégica tradicional. La primera crítica que dice, en los tiempos en que vivimos, no hay predictibilidad absoluta. Lo que tenemos son aproximaciones. Esa es la primera crítica que dice. Esta escuela le dice a los líderes, acostúmbrate a trabajar con sabiduría y con aproximaciones. Segundo, hay que preguntar, dice esta escuela, hay que preguntar en los procesos de planificación estratégica cuáles son las nuevas ideas con las que vamos a trabajar. Porque si no hay nuevas ideas, en realidad estamos reciclando el status quo, estamos reciclando la realidad. En tercer lugar, esta escuela de la reinvención de la organización dice que la planificación no es un proceso totalmente formal. Que la planificación no es un proceso totalmente formal y que requiere de continuos ajustes y modificaciones sobre la marcha. También esta escuela dice, muy importante, que la planificación estratégica es un proceso de programar medios y fines, pero no de una manera burocrática. Y en ocasiones hay que tolerar las estrategias emergentes que se van configurando sobre la marcha. Así que recuerden esto, el modelo de planificación estratégica que siguen los líderes maduros
y que tiene que ver con la reinvención de la institución y de la organización como una estrategia de planificación estratégica, es aquella que concentra en escoger las estrategias correctas, fortalecer las capacidades para rediseñar la estructura organizativa, la cultura de trabajo y presentar herramientas y procesos nuevos y concentrar en la transformación de las plataformas de liderazgo en la institución. La idea es planificar para presentar y entregar al mercado un valor superior de una manera acelerada. Así que la implicación de este modelo de reinvención es que la planificación estratégica siempre sale a demostrarle al entorno externo cuál es la responsabilidad social con la que está cumpliendo la organización. Así que la próxima lámina nos dice atención, alerta, recordación. Atención, atención, atención. Y este es uno de los puntos principales que queremos enfatizar. La gente necesita saber que son parte de un sistema de relaciones de aprecio. Por favor, recuerden este tema. Esto fue lo que demostró y sacó para afuera la pandemia. La gente necesita saber que son parte de un sistema de relaciones de aprecio y que se aprecia lo que están haciendo. Y el propósito del sistema de aprecio es crear condiciones adecuadas para que los seres humanos aumenten su desempeño y sean exitosos. Así que recuerden esto, porque es uno de los resultados de la covidianidad, de la cultura de la covidianidad. Esto salió para afuera y donde quiera que uno se para como estrategia de encarar los desafíos de la salud mental, hay que demostrar aprecio. Es una teoría también terapéutica, es la teoría de la logoterapia, ¿verdad? Del afecto como un sistema que fortalece la capacidad del desempeño. Así que cuidado con las motivaciones tóxicas. Cuidado con las motivaciones tóxicas. ¿Qué son motivaciones tóxicas? Aquellas motivaciones, aquellos movimientos que causan daño. Y eso en esta coyuntura no debe ser permitido. Los líderes tradicionales que fracasan en crear un ambiente de alegría y por consiguiente de alto desempeño están pegados con crazy glue en la motivación tóxica. Y hay 6 emociones primarias que le hemos discutido en otras clases, pero la estoy enfatizando aquí. Hay 6 emociones primarias que estimulan la motivación tóxica. Primero, miedo, coraje, vergüenza, disgusto, tristeza, desesperanza y desolación. Acuérdense que fui un estudiante toda la vida del gran maestro y de su obra Kurt Lewin. Y Kurt Lewin decía, la frustración emerge cuando las expectativas de que algo bueno suceda no guardan relación con lo que sucedió. Y cuando eso sucede, el ser humano se frustra, y si la frustración permanece por largo tiempo, entonces hay conducta disfuncional, conflictiva, y tendríamos que encarar, como en Puerto Rico lamentablemente estamos encarando, una anatomía lamentable de la destructividad humana. Así que una auditoría necesaria. Una auditoría necesaria. Y les recomiendo que hagan esta auditoría ustedes mismos. Hagan esta auditoría ustedes mismos, ¿verdad? Una auditoría necesaria, ¿verdad? Los seres humanos tenemos que superar las plataformas de miedo.
Acuérdense que los cristianos practicantes, como somos, yo quiero pensar casi todos nosotros aquí en esta audiencia, mientras más cerca de Dios, menos miedo tenemos. Mientras más lejos de Dios, más miedo tenemos. Y eso hay hasta evidencia empírica. La soledad existencial lleva al ser humano a tener que enfrentarse con sus miedos y con sus fantasmas. Por lo tanto, una auditoría necesaria. Una auditoría necesaria. Y los invito a que hagan estas preguntas en su privacidad. ¿Qué miedos son los que estamos induciendo como seres humanos? ¿Qué miedos son los que estamos induciendo? Yo me he hecho esa pregunta. Coco, ¿qué miedo sin querer o queriendo tú estás induciendo en otras personas? Segundo, ¿cómo estos miedos pueden interferir con la vida cotidiana y con el trabajo? Entonces, la dimensión de evitación. ¿Cuáles son las emociones que yo evito? Tercero, ¿cuáles veo que mis compañeros evitan? ¿Verdad? Y finalmente, alerto a mis compañeros de estas emociones con ánimo de mejoramiento y de salubridad. Y finalmente, unos resultados que debemos estar siempre buscando. ¿Cuáles son las emociones que utilizo cuando me quiero motivar y motivar a otros para producir resultados? Que esa última pregunta debe decir, es el amor, es la solidaridad, es el aprecio, son los buenos modales, es el respeto, es la dignidad. Si lo que estoy buscando es elevar la valla. Aquí a veces está Manuel y está Dianelli, y a veces cuando yo necesito decirle, vamos a reunirnos el domingo a las 4 de la tarde para trabajar 2 horitas, siempre me ayudan y siempre me dicen que sí. Yo le digo, por favor, saben que los quiero, los amo, son importantes para mí. Ayúdenme el domingo, 2 horitas de 4 a 6, porque las emociones correctas hay que activarlas cuando uno quiere motivar y motivar a otros para producir resultados. Pero con la fuerza, con faltas de respeto y de dignidad, no se logra ningún resultado. Así que hay 3 formas prácticas y empíricas para crear una conectividad positiva. A los de ustedes lectores les recomiendo ese libro que está a mano derecha. Un libro excepcional, excepcional, ¿verdad? Y el libro, uno de los argumentos del libro, ¿cuál es el problema de la sociedad actual? Que se ha perdido el arte y la capacidad de conectarnos con aprecio y con sabiduría. Punto. Eso es un mensaje importante, es un mensaje que hay que hacerlo con el país, en todas las instituciones, en todas las familias, en todos los medios, en todas las rutas. Hemos perdido el arte y la capacidad de conectarnos con sabiduría y con aprecio. ¿Cómo se hace eso? Pues uno tiene que juntarse con la gente, no distanciarse de la gente, juntarse con la gente, hacer preguntas, interesarse en la vida de otros seres humanos y por consiguiente al hacer preguntas, salir, ayudar, a servir, hacer cosas que produzcan resultados. Así que las 3 formas prácticas, empíricas para crear una cultura de conectividad positiva, que eso es lo que necesita el país en todos los rincones del país y en todos los rincones de las instituciones. Y los líderes tienen que promover la conectividad positiva donde quiera que se paran. Y esa conectividad positiva tiene, número 1, una dimensión de compartir con alegría. No hay nada más triste que alguien triste. No hay nada más triste que alguien negativo, que alguien con una melancolía destructiva. Y esas personas las tenemos que ayudar porque nos sentimos responsables con nuestro prójimo. Pero los líderes que quieren crear conectividad positiva
en su vida cotidiana comparten alegría, la alegría de vivir, de estar presente, y eso lo van a hacer con una sonrisa, con curiosidad, con bondad, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de la cultura de los gamers, donde todo es una batalla campal y destructiva, ¿verdad? Tenemos que promover la conectividad de la alegría, de la sonrisa, de la curiosidad, de la bondad, del aprecio. Segundo, hay que expresar aprecio. Y expresar aprecio es directo. Hay que expresar aprecio directo. Y esto hay que hacerlo con afecto, con fuerza, con confianza, con pertenencia, con sentido de solidaridad. Los líderes maduros son capaces de expresar aprecio directo. Y también muy importante, los líderes maduros que quieren crear una conectividad positiva forman vínculos, relaciones, alianzas, consorcios protectivos y productivos. Eso quiere decir para protegerse, ayudarse y desarrollarse. Y en la medida en que queremos crear esta cultura de conectividad positiva, hay que prestar atención consciente. Eso quiere decir, estoy prestando atención conscientemente de la realidad que está aconteciendo. Segundo, tengo que desarrollar destrezas, habilidades y competencias, hábitos y patrones de comportamiento que produzcan buenos y correctos resultados. Y finalmente, muy importante, que cada día de trabajo sea una experiencia colaborativa y engrandecedora, independientemente de las realidades duras que haya que enfrentar. Y cuando se integran estas tres dimensiones, ¿verdad? El compartir alegría, expresar aprecio y formar vínculos salubristas y protectivos, se va creando una cultura, un ambiente, un clima salubrista donde estamos promoviendo el arte antiguo de la conectividad que produce esos resultados. Les recomiendo el libro de Susan McPherson, porque es un libro extraordinario, muy de moda en el mundo de las universidades. Así que algunos ejercicios sencillos de madurez. Bien sencillos de madurez. ¿Verdad? Rápido. Primero, hay que reconocer a otros públicamente. ¿Verdad? Y entonces una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿a quién hemos reconocido públicamente? Yo quiero ponerlo en práctica, es decir, yo quiero reconocer a todo mi equipo de trabajo. La mayoría de ellos están como conectados por aquí, porque me ayudan muchísimo y sin ellos no podría lograr los resultados. Quiero reconocer a mi familia, que también me apoya y está siempre a mi lado, y quiero reconocerlos a todos ustedes que son parte de una red de vínculos salubristas con ánimo de movernos hacia la próxima realidad que vive el país. Así que los reconozco a todos y les doy las gracias por todo este tiempo. Segundo, si queremos hacer algunos ejercicios en el gimnasio de la madurez, extender notas y mensajes personalizados a otros compañeros. Hay algunas narrativas en el mundo de las Fuerzas Armadas de soldados que, por ejemplo, murieron en Vietnam, jóvenes, y cuando cogieron sus pertenencias encontraron en su cartera algunas notitas de reconocimiento que alguien le había enviado. Y después la familia se impresionó, ¿verdad? De una notita, un papelito
donde se había guardado el mensaje personalizado de reconocimiento. El otro punto importante de la madurez del liderazgo es que hay que utilizar refuerzos simbólicos, ¿verdad? Y refuerzos adicionales. Por los trabajos adicionales y por la milla extra. Son simbólicos, ¿verdad? Y finalmente, un ejercicio de la madurez que hay que hacer contacto visual, ¿verdad? Mirar lo que la otra persona está haciendo, dar la mano, expresar las gracias con claridad y abrazar. Quiero decir importante, ¿verdad? Que para lograr la madurez del liderazgo, yo estoy convencido, y lo digo con prudencia, lo digo con paz, lo digo con suavidad, lo digo con amor. Estoy convencido, yo mismo soy un referente empírico, que no vamos a lograr la madurez plena si no nos conectamos con Dios. Siempre, el que no se conecta con Dios, siempre le faltará algo incompleto. Acuérdense el libro que discutimos muchas veces, de la presencia ignorada de Dios, de Víctor Frankl. Acuérdense, la presencia ignorada de Dios, de Víctor Frankl. Y de don Miguel de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. Pero quería repasarle el versículo bíblico de Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Miren lo que dice Dios. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como vuestros caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es que en el Salmo 116, 17, entonces se nos dice, tomaré la copa de la salud, que eso lo debemos hacer todos y lo deben hacer los líderes maduros. Los líderes maduros toman la copa de la salud para invocar el nombre del Señor y pedirle ayuda en las gestiones de emprender la vida para lograr resultados. Un último versículo que quiero compartir aquí con ustedes que me gusta mucho, ¿verdad? Isaías. Isaías es el psicólogo del Viejo Testamento. Es el decano de la psicología del Viejo Testamento. Y Pablo es el psicólogo del Nuevo Testamento. A Pablo se le ha dicho algunas veces el Isaías del Nuevo Testamento. Y a Isaías se le ha dicho el Pablo en el Viejo Testamento. Porque fueron enviados por Dios con un mensaje coherente. Pero en Isaías 7:15, este es uno de mis versículos preferidos. Sencillo, es una oración. Isaías 7:15 dice, comerá cuajada y miel. ¿Quién? El líder, la persona, el ser humano. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Una belleza de versículos. Isaías 7:15. Esa es la madurez del liderazgo. Por eso es que los líderes constantemente tienen que estar comiendo cuajada y miel de sabiduría, de la búsqueda de Dios, hasta que sepa la persona lo suficiente, el discernimiento para desechar lo malo y escoger lo bueno. Por lo tanto, termino diciendo, nos tenemos que sorprender. Los seres humanos nos tenemos que sorprender por la maravilla de poder comunicarnos con el Rey del Universo. ¿Cuándo? En cualquier tiempo, en cualquier lugar.
Pero quiero decir esto, nunca nos creamos merecedores de este privilegio tan maravilloso que nos da sabiduría. El Señor, nuestro Dios, nos prepara y prepara a los líderes para que puedan pensar sus pensamientos y por consiguiente aumentar su capacidad de juicio crítico y de discernimiento. Y miren, esto es empírico. Y si alguien tiene duda, póngalo a prueba. Esto es empírico. Mientras más tiempo pasamos en la presencia de Dios, poco a poco sus pensamientos, los de Dios, se irán metiendo en nuestra mente. Y en este proceso, el director de este proceso es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno examina a los líderes de la Biblia, ¿verdad? Uno examina a Abraham, uno examina a Moisés, a Josué, a David, a Salomón, a Isaías, a Jeremías, uno examina a los apóstoles, a Pablo. Estos eran personas que dedicaban mucho tiempo a escuchar la voz de Dios y por consiguiente mejoraban su desempeño y su comportamiento. Y entonces lo que yo quiero decir aquí para sacrificar esto, el punto que quiero expresar y participar, si sacrificamos de nuestro tiempo precioso cotidiano, de las cosas cotidianas, si sacrificamos de nuestro tiempo precioso y lo dedicamos más tiempo a escuchar la voz de Dios, Él nos va a bendecir y nos va a reciprocar más de lo que nosotros nos atrevemos a pedir. Por eso es que termino dándole las gracias a todos ustedes y diciéndole, estoy seguro de lo que voy a decir, como Génesis 28:17. ¿Verdad? Se despertó Jacob, que venía huyendo, ¿verdad? Y se había escondido y se acostó en unas piedras, ¿verdad? Génesis 28:17. Dijo Jacob al despertar del sueño: sin duda el Señor está en este lugar. Y yo lo que quiero terminar diciendo, gracias a ustedes, porque en estas 8 sesiones que ustedes han sido tan amorosos de acompañarme, el Señor, nuestro Dios, estuvo en estas 8 sesiones y está aquí en el día de hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.